¿Crisis institucional o bandera de remate? Así comienza el convencional del Partido Colorado, Flavio Arguindegui, su análisis sobre el desempeño de su colectividad política en las elecciones del 11 de mayo. Arguindegui, que es miembro del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo, advierte que en estos comicios su partido tuvo el peor desempeño de su historia en votaciones para el segundo nivel de gobierno. En marzo, Arguindegui había juntado firmas para convocar a la convención de su colectividad política a efecto de discutir los acuerdos electorales entre algunos dirigentes colorados y el Partido Nacional, que finalmente se concretaron en Rocha, Paysandú, San José y Colonia. Ahora, pasadas las elecciones y con los resultados a la vista, Arguindegui alerta que el Partido Colorado no solo enfrenta una crisis electoral, sino una crisis, dice, fundamentalmente institucional, y plantea una visión muy crítica sobre la postura que asumió su partido con respecto a la coalición republicana. Entre otras cosas, cuestiona a un importante dirigente colorado de Salto, por ejemplo, que señala, en lugar de trabajar por la candidatura de Marcelo Malaquina, lo hizo por la del nacionalista Carlos Albizu. Vamos a conversar en los próximos minutos justamente con Flavio Arguindegui, que fue candidato a diputado por el sector Unir para Crecer de Andrés Ojeda. Arguindegui, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Romina, Emiliano. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicación. Yo leí ahí alguno de los puntos que usted menciona en el análisis que hizo y es muy crítico, muy duro con el resultado del Partido Colorado en líneas generales en lo que fueron estos comicios departamentales y municipales. A ver, ¿qué números tiene sobre la mesa? ¿Por dónde pone el foco para justamente basarse en estos elementos tan críticos? Bien, si uno repasa los grandes números, no cabe duda que hubo un desplome electoral. Hubo un desplome electoral, primero con respecto a octubre del 24, donde se pasa del 16% del electorado nacional al 7,5%. Hubo también un desplome... Disculpe, ahí la cifra dice, en octubre tuvieron 17%. 16% del electorado. ¿Y ahora? Pasamos en mayo al 7,5%. Pero hubo también, si nos medimos con respecto a la última elección departamental, también un desplome de unos casi 50.000 votos menos. En aquel entonces habíamos sacado un 9 con algo % y pasamos al 7%, en el 7,5%, como lo acabo de decir, que se explica principalmente por el desplome en Montevideo, donde funcionamos como coalición republicana y alcanzamos un 4% de la representación, un solo edil. Acá lo primero que yo quiero precisar, más allá de repasar números, es que efectivamente el Partido Colorado está afrontando una crisis institucional. Los partidos políticos son, primero que nada, una comunidad de ideas, que se va construyendo con los integrantes de ese partido, con los ciudadanos que se van acercando a ese partido. Ese es el primer continente. Tenemos una comunidad de ideas que nos identifica y que nos separa de otras colectividades políticas que tienen su comunidad de ideas. El Partido Colorado, desde hace 20, 30 años, ha iniciado un proceso de limitarse a ser un accidente electoral, una herramienta electoral. Y ese desarmarse sobre sí mismo como una herramienta electoral y no una comunidad de ideas, una comunidad programática... Usted dice, desde el punto de vista ideológico, programático, entiende que está desarmado como tal el partido. Pero absolutamente. Si usted tiene en distintos departamentos personalidades políticas de esos departamentos trabajando dentro de las intendencias del Partido Nacional, o trabajando directamente o haciendo campaña para miembros de otra colectividad, ¿acaso esos compañeros son absolutos ignorantes de lo que ha sido la historia del Partido Colorado, el fundamento de sus principios? Entonces, se le ha bajado el precio a nuestra colectividad política y cada vez más nos parecemos más a un movimiento político y no a un partido. Un partido tiene una cantidad de elementos constitutivos desde el punto de vista de las normas que los rigen, desde el punto de vista de los principios que encuadran luego sus programas, que cuando se empiezan a difuminar comenzamos a pasar
progresivamente hacer un movimiento político más emparentado con intereses y no con principios. Es ese rebaje de precio lo que está haciendo es liquidando al Partido Colorado. Cuando tú recién hacías mención de distintos departamentos en los cuales hubo pasajes de el Partido Colorado hacia el Partido Nacional, fueron en 10 departamentos. En 10 de los 19. Donde se dio que algún dirigente colorado terminó apoyando, respaldando o bajando su candidatura para apoyar una de un nacionalista. Exactamente, o conformando listas del Partido Nacional, en actitudes que se vienen repitiendo desde hace varias elecciones y que no han generado una mejora en la votación del Partido Colorado, porque ahora cuando rápidamente y llamativamente se dice que hay que ir a los 19 departamentos o ninguno de la coalición republicana, yo le pregunto al ciudadano, ¿usted haría ese pasaje cuando en Montevideo la coalición republicana al Partido Colorado siempre le resultó mal? Repasemos, en 2005 el Partido Colorado vota 25%, en 2010 vota 20%, primero Bordaberry y luego Ney Castillo y José Villar. Luego pasamos, primera experiencia de coalición republicana, votamos en el entorno del 1%, 0 edil para el Partido Colorado. Siguiente experiencia, Laura Raffo, candidata, 4 ediles para el Partido Colorado, 11%. Siempre bien lejos de los 8 ediles y del 25% del 20%. Ahora repetimos la experiencia, votamos 4%, tenemos un solo edil del Partido Colorado. O sea, y a ver, ¿cuál es la responsabilidad de la dirigencia colorada al decir esta experiencia la queremos llevar a los 19 departamentos? En Salto, que se celebra el triunfo de la coalición republicana, y yo escuchaba con cierto asombro al integrante del Partido Nacional que habló en la nota anterior, decir que el partido de la coalición gobierna en 15 departamentos. Yo no sé honestamente no lo considero de esa forma. El Partido Nacional gobierna en 14, el Partido Colorado gobierna en 1. Y en Salto, que se acaba de dar el triunfo de la coalición republicana, el Partido Colorado votó menos que en 2020, 4 puntos menos. Entonces, estos análisis, ¿qué tienen de importancia al final del día? Bueno, yo creo que tiene como importancia el cuidar las estructuras partidarias que son la base del sistema democrático que nosotros tenemos. Cuando nosotros ponderamos la mesura, cuando nosotros ponderamos la estabilidad del Uruguay, tiene que ver con la fortaleza de las estructuras partidarias. Cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de licuados de las estructuras partidarias, que dentro de ese licuado se van los principios, después de los principios se van los programas, y lo que van quedando entonces son candidaturas personales. Se vuelve a la dependencia de los personalismos. Y ahí vienen después los golpes de timón que hacen zozobrar las instituciones y la propia democracia. A ver, pero le hago una consulta. Si ponemos el caso de Montevideo, por ejemplo, ¿para usted la baja votación respondió a que efectivamente fueron bajo el lema coalición republicana? ¿O cuánto incidió el hecho de que hasta último momento no aparecía una candidata colorada como Virginia Cáceres, que terminó apareciendo en los últimos tiempos, y por tanto no se trabajó a mediano plazo en un proyecto donde que permitiera dar tiempo, ¿no?, a conocer esa candidatura? Siempre la coyuntura, la cuestión particular influye. Sin lugar a dudas que de haber trabajado 3 o 4 años con la preparación de una candidatura, hubiésemos tenido un mejor desempeño. Pero volvamos a la línea temporal. Son 3 instancias del Partido Colorado, con candidatura propia, con candidatura del Partido Nacional, y ahora de vuelta con candidatura propia, y nunca estuvimos ni siquiera cerca de lo que votábamos como Partido Colorado. Y ahí hay otra cosa que en verdad tiene que hacer nuestra colectividad, que es efectivamente trabajar sobre los temas departamentales y efectivamente
labrar la estructura partidaria a nivel territorial, que es lo que no han hecho las sucesivas administraciones del Partido Colorado, las sucesivas primeras líneas de los últimos años del Partido Colorado, que tienden a tercerizar la elección departamental. A ver, ¿qué quiere decir con eso, tercerizar la elección departamental? Claro, descansarse en otro partido, en este caso el partido sería el Partido Nacional, y que los compañeros o las líneas departamentales de nuestro Partido Colorado se incorporen en esa nueva estructura electoral. Esa es la principal aspiración, y así se han estado comportando. Uh-huh. A ver, a mí no me cabe duda que lo mejor para los ciudadanos de Artigas es que salga el Partido Nacional de Artigas. A mí no me cabe duda que la rotación en el poder es lo mejor. Y nosotros tenemos un sistema institucional, departamental, que es igual a una calidad democrática de segunda categoría. Eso es lo que tiene que comenzar a trabajar el Partido Colorado. O sea, nosotros cuando vamos y revisamos la política departamental, en el departamento que sea, el único y excluyente actor político es el intendente. Los ediles de la oposición no tienen las mayorías, son muy meritorios, pero van lejísimo. Y atrás de esa exclusividad en cuanto a la potencia política vienen los contratos de trabajo, los arriendos de servicio, las influencias, el acomodo político, todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que existen, y el Partido Colorado no tiene que intentar ser socio en eso, tiene que desbancar. Uh-huh. De eso tenemos que hablar, en los 19 departamentos. Pero, a ver, con su planteo se puede interpretar, bueno, usted está dispuesto a que gane el Frente Amplio en una próxima elección en todos los departamentos y a buscarle otra vuelta, otro inicio y prepararse mejor el Partido Colorado. Digo porque, en el fondo, los dirigentes que respaldan esto de la coalición republicana, o por lo menos de que haya cierta cooperación en los distintos departamentos, lo que señalan es eso, ¿no? La realidad es la realidad, y si no nos unimos, dicen, bueno, entonces le damos la intendencia al gobierno, al Frente Amplio. La motivación del Partido Colorado no puede ser evitar que gane el Frente Amplio. Esa no es la comunidad de ideas y de principios que nos debe de mover, uh-huh, bajo ningún concepto. Y además, incluso fíjense ustedes que donde le van a pedir el esfuerzo al Partido Colorado es donde el Partido Colorado comienza a levantarse electoralmente. A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo dice? Sí, y porque ¿dónde le van a pedir al Partido Colorado que baje la bandera y póngale a la coalición? En Río Negro, que votó 18%. En La Valleja, que votó 11%. No se lo van a pedir en Cerro Largo, que votamos, uh-huh, 1,4%. O si se lo dan, no es por necesidad. Entonces, a ver, el Partido Colorado tiene que preocuparse por lo que un partido político tiene que hacer, que es organizarse para ser el canal de las ideas de la gente, de las expectativas de la gente. ¿Cuáles entiende que son las ideas que hoy tiene que levantar el Partido Colorado? A nivel departamental, a mí no me cabe duda que es la justicia. O sea, a ver, los intendentes tiene tanto poder el intendente y tan poco controlado. Bueno, no quiero ser agresivo, pero nosotros estamos en una feudalización absoluta de la política departamental. Lo que pasó con Besosi, cuando Besosi dice, si voy preso yo, deberían ir preso todos, y tiene razón. Tenemos una democracia de segunda categoría. Ahí hay mucho para trabajar, pero muchísimo para trabajar. Esa es una bandera de justicia, es una bandera de libertad. No tenemos nada para decir. Después el Partido Colorado tiene un gran debe con cambiar su estructura. El Partido Colorado es un partido cerrado, absolutamente encapsulado sobre sí mismo. O sea, ya no existe más aquello de que si usted vive en Libertad o en Rosario o en Trinidad, va caminando hasta un club, levanta la mano, pide la palabra, opina y va conformando la voluntad política del Partido Colorado. No, señor, eso no existe más. Hace décadas.
Hoy lo que existe son la organización de cada uno de los sectores, que es absolutamente discrecional y que se ordena en derredor de los legisladores y del ápice de ese sector, como un sistema solar, a la cual el que está en el centro le va dando luz y calor a quien más cerca esté. Eso no es un partido político. Entonces, si nosotros no cambiamos esas cosas, vamos a seguir siendo una élite de cuadros políticos a los cuales la gente los verá como un menú electoral. Eso no es el Partido Colorado. Eso no fue lo que transformó José Valle Ordóñez. De esas cosas nosotros tenemos que hablar con honestidad para cambiarlas y para devolverle a los uruguayos una herramienta de acción política, no un accidente electoral. Porque esta primera línea que hoy tenemos trabaja para que el Partido Colorado sea una herramienta electoral. Y eso es limitar tremendamente lo que son las competencias y los cometidos de un partido político y limitar, por ende, los derechos de participación de la ciudadanía. Ahora, Arguindegui, cuando usted planteó en la convención nacional pasada, ¿no? O mejor dicho, juntó firmas para convocar a una convención que discutiera, entre otras cosas, esta estrategia, ¿no? Que estaban este tipo de acuerdos que se estaban haciendo por fuera de lo partidario específicamente, entre dirigentes colorados y dirigentes del Partido Nacional en las distintas intendencias, planteó la posibilidad de establecer sanciones de algún tipo. No prosperó, efectivamente su planteo no es mayoritario dentro del partido. Entonces, ¿qué representatividad tiene estas ideas que usted está planteando y que está poniendo arriba de la mesa? Lo que planteamos en la Convención Nacional del 15 de marzo fue aprobado. Se aprobó el llamado de la disciplina partidaria. Bien, eso es la primera conclusión, y la Comisión de Conducta y Ética del partido tiene bien claro que eso fue aprobado. Entonces, todos los compañeros que hicieron las cosas por afuera saben que desacataron esa moción del Partido Colorado que la aprobó la Convención Nacional. Pero usted lo que proponía, a ver, se optó por un punto medio, ¿no? Se apoyó y se respaldó a los candidatos, efectivamente, a los candidatos colorados, pero no se descartó el sancionar a quienes se apartaran de eso, ¿no? No hubo ningún descarte. La convención tenía 3 puntos. El primer punto era un apoyo genérico a todos los candidatos. Segundo punto era un llamado a la disciplina partidaria, que eso implicaba que hubiera cohesión y que se trabajara para los candidatos surgidos de la orgánica. Y el tercero era un reconocimiento, se le entregaba a la bandera. Eso fue lo que se aprobó. Después sí han salido el secretario general a hablar de que no va a haber sanciones. Lo dice por él, porque en el Partido Colorado el ejercicio jurisdiccional lo ejerce la convención, y cuando la Comisión de Conducta Política envíe sus informes a la convención, seremos los convencionales los que votaremos. Entonces, todo eso que se hace de relativizar, lo hacen porque lo que intentan es rebajarle el precio a toda una cantidad de cosas que surgieron en esa convención y que fueron viralizadas, como por ejemplo en Maldonado, que se baja el candidato, pero que a su vez tenía la connivencia del secretario general, lo que pasó en Rocha, donde 2 miembros del Comité Ejecutivo Nacional estuvieron presentes en la convención del Partido Nacional para apoyar una candidatura totalmente fuera de la orgánica. Ese tipo de cosas es lo que va pintando a una primera línea que le pone esa bandera de remate al Partido Colorado, porque quiere tercerizar las elecciones departamentales y porque se va en piloto automático rumbo a un partido único, que los colorados y los vallistas vamos a pisar el freno y vamos a hablar de lo que tenemos que hacer, que es reorganizar el Partido Colorado. Eso, su planteo viene de cara sobre todo al debate que se viene, ¿no? Dentro de la coalición republicana, que es si efectivamente comparecen blancos y colorados bajo un lema común, entonces a futuro ya a nivel nacional, por ejemplo. Totalmente, que además, vuelvo a decirlo, de forma inexplicable, el Partido Colorado se ha deshecho en Montevideo con la coalición republicana. Pero a su vez también, ¿qué sentido tiene cuando hay un balotaje?
honestamente, todas estas cosas son producto de este Partido Colorado cerrado sobre sí mismo, donde en general dos sectores... No, está claro, por ejemplo, ahora en cuanto a representación parlamentaria les hubiera ido mejor yendo como coalición republicana, ¿no? Ese es uno de los puntos que hizo que plantearan este tema y que pusieran este tema arriba de la mesa. Si en la próxima comparecencia no deberían ir así a nivel nacional. Pero eso nunca lo sabremos, ¿verdad? Uh-huh. Porque efectivamente cuando se va en noviembre se vota peor que en octubre. ¿Por qué hay tradiciones distintas? ¿Por qué hay planteos distintos? Lo que pasa es que acá hay una estrategia de licuarlos, de borrarlos. Yo vuelvo a decir, me llamó mucho la atención las palabras de esta gente diciendo que gobernamos en 15 departamentos. Yo voy a ir a Cerro Largo a golpear las puertas del Partido Nacional a ver cómo vamos a llevar adelante las políticas de la Intendencia. Me van a sacar las patadas y lo bien que hacen. Uh-huh. Yo honestamente decir, se está intentando poner un manto de opacidad para marear al electorado. Yo no lo voy a permitir. Lo último, desde una perspectiva más histórica e ideológica, hay un análisis que siempre ha aparecido respecto a por qué el Partido Colorado perdió espacio, que tiene que ver, una, con lo que fue el golpe de la crisis económico-financiera, ¿no? del 2002, pero por otro lado también en cuanto a las cuestiones más ideológicas, ¿no? Usted mencionaba a Valle y Ordóñez, el Frente Amplio en muchas ocasiones menciona y reivindica postulados de Valle y Ordóñez. Entonces, ¿cuál sería desde su punto de vista hoy las diferencias desde el punto de vista ideológico para mantener, como usted quiere, un Partido Colorado fuerte y que se distinga y que vaya por otro camino distinto a lo que son postulados ideológicos hoy del Frente Amplio y que reivindica el Frente Amplio? Partido Colorado es bastante equidistante cuando uno analiza con serenidad respecto al Frente Amplio y al Partido Nacional. Es decir, el Partido Colorado tiene primero que nada todo el liberalismo político, todas las protecciones al individuo frente a el autoritarismo o los excesos del Estado. Sin lugar a dudas, es un partido que hace foco en el individuo para que el individuo se realice en sociedad. Y en esa segunda parte que el individuo se debe de realizar en sociedad, bueno, pues el Partido Colorado cree en la herramienta del Estado. Cree que el ciudadano, la persona, debe de acceder a bienes materiales y espirituales. Y en ese acceso muchas veces impulsa al Estado, intermedia al Estado, no como un fin en sí mismo. El Partido Colorado tiene la flexibilidad para achicar los cometidos del Estado, si no son necesarios, o para extenderlos. En eso es muy flexible. Y eso nos da una equidistancia entre un Frente Amplio que se ha enamorado de la herramienta Estado por sí misma y que en muchos casos los utiliza como una fuente de clientelismo, pero también nos separa muchísimo del Partido Nacional, en donde se borra o no se ve bien la intermediación del Estado y el trabajo del Estado. O sea, el Partido Colorado tiene un espacio político propio. Lo que pasa es que si hay compañeros que van en puntitas de pie porque no quieren incomodar al socio de turno, bueno, pues entonces usted lo que está perdiendo es el fundamento de su existencia. Uh-huh. ¿En qué está pensando concretamente de acción política ahora en el corto plazo cuando este tema se vuelva a poner arriba de la mesa? Bueno, va a haber una convención en la cual se van a tratar primero las sanciones a todos estos compañeros que tuvieron inconductas. Ahí yo creo que van a cuajar claramente dos espacios. Y después hay que trabajar y conversar mucho con el ciudadano, con el votante. Porque el Partido Colorado, vuelvo a decirlo, está totalmente encerrado sobre sí mismo. La estructura que tenemos es una estructura cerrada sobre sí misma. Usted tiene la gente que trabaja con los legisladores y tiene los convencionales que dependen de esos legisladores. Y más nada. Usted no puede ir a ningún club político abierto y decir, yo quiero que voten los convencionales tal cosa. No tiene esa estructura, no existe. Entonces yo lo que quiero es hablarle a los colorados que están afuera y hablarle a los ciudadanos que yo sé que se sienten identificados con la comunidad histórica de ideas de nuestro partido, y decirles que lo tenemos que hacer reverdecer.
Ese es el principal trabajo que tenemos que hacer. La primera línea ha demostrado que va en un camino recto, sin escalas hacia el partido único, y eso nosotros no lo vamos a permitir y necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Flavio Arguindegui, convencional departamental por Montevideo, convencional nacional, miembro del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes. Que pase bien.